Cada vez que conoces a alguien, ¿te olvidas de su nombre inmediatamente? Estás hablando con esa persona y te entran los sudores fríos tratando de recordar cómo se llama. Evitas decir su nombre para que no se note, porque te da reparo preguntárselo y solo piensas en que ese mal trago se pase pronto. Puede que al estudiar también te veas incapaz de recordar los nombres de todos los personajes que te encuentras en tus asignaturas, y que, a lo largo de tu vida como estudiante, pueden ser muchos. Antes de que pienses que los nombres no se te dan bien, que tienes amnesia selectiva o que simplemente tienes tanta memoria como un mosquito, deja que te cuente estas técnicas de memorización con las que no se te volverá a escapar ni un solo nombre. Repite el nombre. La causa principal por la que nos olvidamos del nombre de una persona que acabamos de conocer es porque no prestamos suficiente atención cuando lo dice. Para evitar que esto te suceda, nada más te diga cómo se llama, repite su nombre. Además, trata de volver a mencionarlo dentro de la conversación en un par de ocasiones más. Esta técnica no hará que te grabes el nombre a fuego de inmediato, pero sí te ayudará a asentarlo. Asocia su nombre a un detalle. Es más fácil que recuerdes el rostro o el aspecto de una persona que su nombre. Fíjate detenidamente en la persona que acabas de conocer. Seguramente tenga un detalle, un rasgo, un defecto, algo que haga que destaque sobre otros. Puede que sean sus ojos, una prenda de vestir, la forma de su barba, los pendientes. Selecciona ese rasgo que te resulte más llamativo y ahora exagéralo hasta lo absurdo e imagínatelo. Por ejemplo, puedes imaginar que sus orejas son tan grandes que rozan el suelo y nombrarlo como fulanito el de las orejas grandes. Asocia el nombre con algo que te facilite recordarlo. Centrándonos más en los estudios, si bien antes asociabas el nombre de la persona a una característica suya, ahora hazlo con aspectos externos. Puedes asociar un nombre a una época concreta, por ejemplo, imaginándotelo con vestimentas de entonces y haciendo una actividad propia de ese momento, o si es un artista o un creador, asócialo con su obra. Por ejemplo, puedes imaginarte la cara de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa, o para recordar a Pepe Botella, imagínate una botella de cristal vestida como un general francés del siglo XVIII. Haz rimas con el nombre. Pocas palabras existen en este mundo que no tengan una rima. A los nombres les sucede lo mismo. Toma el nombre de la persona o personaje que quieres recordar y haz una rima divertida, absurda, con ritmo, que puedas memorizar fácilmente. Las rimas son fáciles de recordar y en consecuencia no tendrás dificultad para retener el nombre. Usa palabras parecidas. Esta técnica es muy útil sobre todo si el nombre que quieres recordar es complicado o extraño. Puedes cambiarlo por otras palabras a las que te recuerde, palabras que conozcas bien y se le parezcan, e incluso por una composición de palabras que juntas suenen parecido. Personas con el mismo nombre o semejante. Puedes servirte de personas que ya conoces y se llaman igual, y con ello crear una historia memorable. Por ejemplo, te puedes imaginar a tu primo Fran volviéndose dictador de España o a tu tía María experimentando con químicos en un laboratorio. No tienes por qué utilizar todas estas técnicas, puedes elegir aquellas que más fácil te resulte implementar, o la que mejor te venga para cada caso. Empieza a usarlas y verás que de ahora en adelante tendrás una facilidad para quedarte con los nombres que antes no tenías. Y hablando de no olvidar, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita si te ha gustado el vídeo.